Bueno, ahí compas, ya pudimos solucionar el tema del audio. Vamos a esperar 5 minutitos más que la gente se conecte y arrancamos, ¿sí? Bueno, creo que ahí estamos. Igual seguramente la gente se vaya sumando a lo largo, así que empiezo abriendo el espacio. Eh, y así podemos arrancar también a repasar que nos queda mucho contenido, ¿no? Ahí me van a ver tipo ahí mirando porque la gente se va sumando y tengo que ir aceptándola. Bueno, nada, ¿cómo andan, compas? ¿Todo bien? Me presento, yo soy la Negra, estamos acá con Sol, compañera de sexto año. Ambas estuvimos sosteniendo lo que es este espacio desde el principio de año, desde que arrancó la materia. Sabemos que es una materia compleja, que es una materia difícil de abordar porque es la primera lectura que nos topamos con Freud. Y por esa misma razón sabemos que es fundamental que nos podamos acompañar en estos momentos, porque también al ser una materia tan difícil de entender, también es una materia que tiene una correlativa muy importante dentro de esta carrera y es la que nos atrasa si no la entendemos o no la vamos llevando. Así que por eso mismo también construimos y creamos todos estos espacios. Un poco lo menciono también porque, como sabrán, ya mañana comienzan las elecciones estudiantiles. Perdón, estoy medio distraída porque también veo el grupo. Nada, esto que decía. Mañana ya también son las elecciones estudiantiles, este miércoles y este jueves y este viernes. Por esa misma razón reforzaba lo que es este espacio de acompañamiento. Realmente a nosotros nos gusta un montón poder estar ayudándolos con esta materia, acompañándolos día a día, respondiendo dudas, preguntas y también ayudándonos con el contenido porque también fuimos estudiantes que atravesamos esta materia. Yo la cursé el año pasado, Sol ya la cursó hace rato, pero también fue adscripta a esta materia y tiene herramientas que nos ayuda a entenderla muchísimo mejor. Y por esa misma razón, de Estudiantes para Estudiantes, creamos estos espacios de acompañamiento, porque nos parece fundamental. Pero también en estos momentos, que son las elecciones, donde elegimos a nuestro centro de estudiantes, un centro de estudiantes que tiene que estar presente, acompañándonos mismo, repito mucho, pero porque me parece fundamental también, que es un acompañamiento real, no solamente académico, sino estando todos los días en la facultad como nos encuentran a nosotros. Por esa misma razón, para no hacerlo muy largo, porque también sé que la mayoría está acá porque quiere estudiar, pedirles que estas elecciones nos puedan acompañar. Realmente los necesitamos para poder construir un centro de estudiantes diferente. A cada uno de ustedes realmente su voto vale, su voto cuenta y puede hacer la diferencia en poder tener otro modelo de centro de estudiantes, un modelo que apueste a esto, a lo colectivo, a estudiar con compañeros de la misma cursada, con compañeros de otras cursadas, con estudiantes avanzadas de la carrera que también nos aportan y nos dan herramientas a nosotros para poder avanzar en nuestra carrera, que es tan difícil, pero tenemos a la vez. Así que por eso, vuelvo a repetir, espero que este 5, 6 y 7 nos puedan acompañar con su voto, nos puedan acompañar en este proyecto y en este modelo que presentamos. Así que sin más extenso, espero que puedan disfrutar muchísimo el espacio, que puedan aportar para que sea todo mucho más ameno, que puedan prender las cámaras también para mirarnos las caras y conocernos un poco más. Y que aprovechen que está Solcha, que le encanta dar teoría psicoanalítica, entonces que puede agarrar y les puede contestar todas las dudas. Tratemos de que sea algo nutritivo este espacio, así que si tienen preguntas, si tienen dudas o si hay algo que no entienden y lo tienen que volver a repetir y roscar,
háganlo, levanten la mano, prendan el micrófono, porque posta para eso estamos compas, para sostenernos y para superar esta última instancia que nos queda de la materia, que es el tercer parcial y ya está. Y después nos seguimos encontrando obviamente en el final, pero bueno, nada, eso. Sol, no sé si vos querías decir algo. No, ¿cómo están a todos? Quería preguntarles el temita de, bueno, ¿por dónde van? Porque sabemos que con los paros Amiga, me estás muteada. pasaron... no estoy muteada, mía, ¿eh? ¿No se escucha? Ahí está, ahí va, bueno. Esto, ¿por dónde van? Porque teniendo en cuenta el tema paros, a mí también me pasaba en mis comisiones de las materias en las que yo curso, algunos rinden algunas cosas, otros rinden otras, entonces quería saber específicamente de la segunda parte, si de narcisismo y Totem y Tabú les entra o no les entra, o qué les entra, así. O sea, más allá del principio de placer, supongo que a todos, pero quiero saber qué quedó desenganchado de la clase anterior, digamos. Así que si me quieren poner en el chat o me escriben y me dicen, o sea, lo dicen, TV12 al... ay, no tengo los números. Mira, me buscas qué bibliografía es esa. Solamente narcisismo y más allá, no Totem y Tabú, ok. Nadie le gusta Totem y Tabú. Ok, bien, y sí, porque es medio pedo. Después no lo retomás en ningún momento en la carrera, así que bueno. Ok, bueno, entonces les parece que haga repaso rápido de narcisismo, de CTP, después vamos a más allá del principio de placer, y después vamos a el yo y el ello, porque entiendo que malestar en la cultura, no, ¿no? Si hay alguien que haya visto malestar en la cultura, me avisa. A ver si puedo incluirlo. Y el yo y el ello, bien. Eh, Perdón, me meto una vez más para los compañeros que les toman narcisismo, o sea, de esos TPs en adelante. Quiero que sepan que también hay un drive donde nosotros tenemos distintos encuentros que fuimos dando en el año de esas partes, de la segunda parte, grabados. Así que ahí especificamos más a profundidad para que podamos aprovechar este encuentro para hacer todo lo que es específico del malestar de la cultura, no, del principio de placer y al mismo tiempo de yo y el ello, de más allá del principio de placer, para que tengan en cuenta que esos contenidos también los tenemos grabados y lo pueden utilizar. Si no lo tienen, me lo piden en el grupo, yo les mando ahora el drive para que accedan a todas las grabaciones y así podemos hacer un punteadito rápido de narcisismo, de lo más importante. Obviamente si hay dudas, más que nada las vamos a responder, pero para que lo tengan en cuenta que también está ese material para ayudarlos. Bueno, hago así como repaso de narcisismo. Voy trabajando como los puntos de programa. Si tienen dudas, me paran, me preguntan, me escriben en el chat, sí, pero yo como que también entiendo que están en plan, tengo que rendir, tengo que estudiar, entonces yo me pongo en plan, me prendo a explicar, digamos. Bueno, sobre todo para entender narcisismo, primero tenemos que entender el concepto de libido, ¿sí? La libido es la energía de la pulsión. Ustedes ya deben haber trabajado bueno, en lo que ya rindieron, ¿no? Bueno, en 3 ensayos, el concepto de pulsión como esta fuerza irrefrenable en constante fluir, que no es ni siquiera del cuerpo ni de la psique, sino que es ese concepto fronterizo. Bueno, dentro del concepto de pulsión, la energía de la pulsión es lo que Freud denomina libido, ¿sí? Y es importante que sepan de la libido, es que la libido es una cantidad de proporcionalidad inversa, ¿sí? Que esto es algo que Freud explica con la metáfora de la ameba, ¿bien? Cuando yo digo que la libido es una cantidad de proporcionalidad inversa, con esto me refiero a que existe la libido del yo y la libido de objeto, ¿sí? Estos dos tipos de libido. Y Freud, van a ver ustedes en el texto que da determinados ejemplos para explicar cómo se da esa proporcionalidad inversa. Que sea una proporcionalidad inversa significa que cuando hay mucha libido de objeto, hay poca libido en el yo. Y que cuando hay mucha libido en el yo, hay poca libido en el objeto, ¿sí? Eso es la proporcionalidad inversa. Cuando uno está más, el otro está menos, ¿sí?
Entonces, la libido, como dijimos, puede estar puesta en el yo o puede estar invistiendo a los objetos, ¿sí? Y ahí aparecen como determinados ejemplos que explican esta cuestión de la proporcionalidad inversa. Uno es la metáfora de la ameba. Freud toma la ameba, que es un bichito que es unicelular, verán que Freud era biólogo. Bueno, toma un bichito que es unicelular que para alimentarse tiene que emitir unos pseudópodos. Los pseudópodos son unos falsos brazos. Entonces, Freud lo usa para explicar que cuando la ameba necesita conseguir el alimento, o sea, pierde el libido de objeto, porque pierde el libido del yo, porque divide una parte de su cuerpo para alcanzar el alimento. Entonces, una vez que alcanza el alimento, ese brazo se retrotrae ganando de vuelta libido en el yo. La vuelvo a explicar. Cuando el bichito este se tiene que alimentar, o sea, tiene que poner la libido en el objeto, pierde libido yoica, pierde libido del yo porque tiene que emitir ese falso brazo para alcanzar el alimento, ¿no? Entonces, una vez que alcanzó el alimento, retrotrae ese pseudópodo, que es ese falso brazo, entonces vuelve a ganar libido del yo en oposición a la libido del objeto, ¿sí? Esto lo podemos ver con otro ejemplo más claro, que es, por ejemplo, el enamoramiento. El enamoramiento es un ejemplo en el cual vemos cómo está justamente la libido depositada en el objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando uno está enamorado, como ese objeto de amor, lo tiene súper libidinizado y eso hace que, por ejemplo, bueno, mi novio es el mejor del mundo, no tiene fallos, no tiene ninguna fisura, es el mejor de todos, porque justamente hay algo ahí de nuestra libido puesta en el objeto, ¿sí? Y hay poca libido en el yo, en el caso del enamoramiento. Después hay otros ejemplos que da Freud en este texto que quizás ustedes los confunde un poco porque tiene que ver con las parafrenias, los delirios de grandeza, pero Freud los utiliza para que ustedes vean el ejemplo contrario. ¿Qué pasa cuando hay mucha libido puesta en el yo? ¿Sí? Como dije recién, el enamoramiento es un ejemplo donde vemos cómo la libido está puesta en el objeto, que es el objeto de amor, la persona que amamos, y el delirio de grandeza, las parafrenias, que son, bueno, no importa que son las parafrenias en sí, ustedes no tienen que saberlo, son cosas de psicópato 1, pero son patologías en las que la libido está puesta en el yo, ¿sí? Hay tanta libido en el yo que se produce un extrañamiento del mundo exterior porque justamente hay poca libido en el objeto, ¿sí? Hay poca libido en el mundo exterior, por eso yo les dije que era de proporcionalidad inversa. Si hay mucha libido puesta en el yo, va a haber poca libido disponible para investir la realidad, investir los objetos de la realidad. Por eso se produce ese delirio de grandeza, ¿sí? Que bueno, puede tomar diferentes como formas ese delirio, pero no importa, lo que importa es que ustedes en ese ejemplo vean esta cuestión de la proporcionalidad inversa, ¿sí? Entonces, el enamoramiento es un ejemplo de cómo la libido puede estar depositada en el objeto, los delirios de grandeza son un ejemplo de cómo toda la libido puede estar depositada en el yo. Siempre no es que se queda sin libido de objeto, ¿no? O sea, al ser una proporcionalidad inversa siempre va a haber de los dos, pero va a haber mucho menos libido disponible, en el caso del delirio de grandeza, por ejemplo, para investir al mundo, a la realidad, a los objetos de afuera, ¿sí? Entonces, libido, energía de la pulsión sexual. Hay libido yoica, libido de objeto, proporcionalidad inversa. Cuando hay mucho de una, hay poco de otra. Y eso los explicamos con 3 ejemplos. El de la ameba, lo de la proporcionalidad inversa. Enamoramiento, delirio de grandeza. Freud también da otro ahí de hipocondría. Vayan a rastrearlos al texto, pero para que sepan que es para explicar justamente esto, ¿sí? Y es cuando Freud introduce el concepto de narcisismo, que lo utiliza para designar como un fenómeno clínico que tiene que ver con amar al propio cuerpo como objeto sexual, ¿sí? Pero habla de que, bueno, que no es una perversión, sino que es una etapa estructural del desarrollo libidinal, que tiene que ver con un punto de programa que ustedes van a ver que es autoerotismo, narcisismo, elección de objetos, ¿sí? Porque para elegir un objeto, en el sentido de investir un objeto libidinal, tiene que haber un yo constituido, y eso tiene que ver un poco con el narcisismo, ¿sí? Porque el narcisismo es el estado de colocación de libido en el yo, ¿sí?
Esa es como la definición tal cual de narcisismo. Entonces, bueno, Freud propone un narcisismo primario que tiene que ver con las investiduras que genera el niño, el infans, el bebé, o sea, infans lo van a ver más en evolutiva, en el niño, digamos, que tiene que ver con esa libido que comienza a circular en esas pulsiones parciales que están ligadas a las funciones de autoconservación que vieron en todo lo que era el TP de tres ensayos, ¿sí? Eso se va unificando progresivamente y se va constituyendo el yo, básicamente. Pero el autorotismo es importante que ustedes sepan que no supone un yo unificado, ¿sí? Por eso es esa serie que yo les dije, autorotismo, narcisismo, elección de objeto. El yo se tiene que constituir, algo que van a profundizar más adelante en Evolutiva 1 sobre todo, pero bueno, hasta acá lo importante es que tengan en cuenta eso, ¿sí? Que para haber una elección de objeto, antes tiene que haber un yo constituido y eso se da en el narcisismo, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más de este texto? Quiero ver los puntos de programa. A ver si después está la cuestión del yo ideal y el ideal del yo. Esto es importante, ¿sí? Que quizás se lo pregunten. Es medio un trabalenguas, pero es importante que, o sea, una vez que le casas la onda, no es tan difícil, ¿sí? Tiene que ver con, yo siempre para entenderlo me armaba una listita, o sea, un cuadrito que sea yo actual en el medio, en una columna del medio, yo ideal, sería la columna anterior, e ideal del yo, ¿sí? Porque sería como, a ver, ahora se lo explico. Perdón, es difícil explicar cuando no tengo pizarrón, porque es como que me queda todo, todo un poco en el aire. Pero a ver, porque el yo ideal, el yo ideal sería lo que está como a futuro, ¿sí? El yo ideal, explica Freud, es lo que uno persigue equivocadamente creyendo que si alcanza ese yo ideal, ese ideal del yo va a volver a tener un yo ideal, ¿sí? Que es el que está como en el pasado. ¿A qué voy con este trabalenguas, no? Lo vuelvo a repetir porque está un poco en el aire. El ideal del yo es el ideal que uno persigue equivocadamente creyendo que si lo alcanza va a volver a tener un yo ideal, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Es que básicamente es un poco cómo se estructura el deseo, ¿no? Uno siempre quiere como diferentes cosas, ¿no? Bueno, ahora queremos aprobar el parcial de teoría psicoanalítica, el año que viene vamos a querer meter X final, después va a ser recibirnos, después va a ser conseguir un trabajo, siempre hay algo que uno dice, bueno, una vez que yo me reciba, listo, voy a ser feliz. Y no, mentira, porque siempre viene otra cosa ahí atrás. Pero lo que Freud trata de explicar con esto es que justamente todas esas metas que nosotros nos ponemos, ¿no? Como a futuro, como bueno, cuando yo me reciba, cuando esto, todas esas cosas que nosotros nos ponemos hacia el futuro, creemos que en el momento en que las vamos a conseguir, consiguiéndolas vamos a tener de vuelta un yo ideal, que es un yo del tiempo pasado, un yo sin fallas, sin fisuras, que se corresponde con la visión como súper idealizada que tienen nuestros padres de nosotros cuando nacemos, básicamente, ¿sí? Entonces es un poco eso, es como lo que la estrategia que uno se pone para seguir consiguiendo y haciendo cosas, creyendo que si uno lo alcanza, va a poder alcanzar ese yo que tenía en ese primer momento de la infancia, que coincidía con esta visión súper unificada y perfecta y bla que tienen los padres. Dale.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se escucha Sí, bien? Ahí me acaba de decir, como verán, estoy en la facultad. Ahí me acaba de decir Sol que se le cortó la luz. Así que en 5:05 arrancamos de nuevo. Ahí estamos solucionando el problema. Si quieren, armamos otro Meet o si quieren, esperamos acá en el mismo. no, esperamos acá, no hay problema. Bueno, dale. Me voy a desconectar un cachitín para poder solucionar el tema. Ok.
Ahí está, compas, ahí pudimos resolver. Solcha se cargó datos a la tablet, así que ahora en 5 segundos se conecta. Voy a ir mandando un mensajito en el grupo para que los compas que se salieron se puedan volver a sumar. Disculpen, posta, realmente el cambio climático y la alerta amarilla que hay hizo corte de luz en varios sectores de La Plata y bueno, justo le tocó a Solcha. Son cosas que bueno, se nos van un poco de la mano, pero gracias por la paciencia y quedarse. Ahora vamos a seguir repasando bien, eh, pero bueno, nada, eso. Ay, compas, perdón, se me cortó la luz, fatal. Supongo que es la lluvia, pero ya estamos. Perdón a todos los que estuvieran esperando y al resto de las compas. Bueno, retomo. Como estábamos, yo ideal, ideal del yo. Bien. Bueno, vuelvo a retomar toda esa cuestión. Yo ideal. El yo ideal tiene que ver con un poco lo que también planteábamos en 3 ensayos, ¿no? Ese estado de perfección narcisista que está como al principio de la infancia, cuando el niño se siente completo, omnipotente, el centro del mundo, que es lo que Freud plantea como His Majesty the Baby, como su majestad del bebé, como ese momento donde el bebé está en un estado de omnipotencia como un poco absoluta, digamos. Y es el momento en el que Freud plantea que no hay como una diferencia clara entre el yo y el ideal, porque el niño es como su propio ideal, porque está básicamente como completo. Entonces ese yo ideal es como el modelo imaginario de esa plenitud que alguna vez tuvimos. Por eso yo les decía que el ideal del yo es lo que uno persigue equivocadamente pensando que cuando lo consiga va a volver a tener ese yo ideal, ese estado de perfección narcisista que teníamos en esa primera infancia. Entonces, bueno, yo ideal representa la imagen de completud que el sujeto va a tratar de recuperar a lo largo de su vida, que bueno, va a adquirir como las particularidades de ese sujeto, ¿no? Para uno será el título, para otro será una pareja, para otro será otra cosa. Bueno, como para cerrarlo, que se vincula estrechamente con todo lo que tiene que ver con la mirada parental, que es algo que ya les había dicho, que tiene que ver con, bueno, el reflejo que tiene para los ojos de los padres del niño como perfecto, único, destinado a algo especial, etc. Y después teníamos el ideal del yo, que es como una formación más secundaria, que aparece cuando el niño renuncia a esa posición de completud y acepta todo lo que tiene que ver con las prohibiciones del complejo de Edipo, que lo vieron en que lo rendieron en el parcial anterior. Entonces, cuando el amor del padre o de la madre deja de ser incondicional, porque aparece todo lo que tiene que ver con la ley, con los límites, con la castración simbólica, el niño como que va a internalizar esas exigencias, que ahora lo vamos a ver sobre todo con lo que tiene que ver con el super yo, porque hay algo del ideal del yo en el super yo. El niño va a internalizar justamente esas exigencias, esos maldatos que aparecieron en sus figuras amadas, en sus otros primordiales. Y como de esa internalización de la autoridad parental, de todo lo que tiene que ver con los padres, surge esa nueva instancia dentro del yo, que se va a entender ahora con la tercera parte, que es el ideal del yo, ¿sí? Que también va a funcionar como modelo de lo que uno tiene que ser, pero como juez, ¿no? Como juzgando cuánto uno se aleja justamente de ese ideal. Y Freud dice que el ideal del yo es el sustituto del narcisismo perdido de la infancia, porque uno ya no es perfecto, pero sí conserva dentro de sí una imagen de cómo debería volver a ser para volver a recuperar ese amor, que es lo que yo les decía como esto de la imagen de cómo debería ser, es el ideal del yo, creyendo que si lo alcanzo voy a volver a tener ese yo ideal perfecto, sin fisuras, sin fallas, ¿sí? Bien. Quiero ver si falta algún punto más del programa. Perdón que me escuché, pero tengo todo en el mismo lugar. A ver, narcisismo. Los puntos del programa los vimos. Narcisismo, el yo como unidad, el yo como objeto ya lo vimos. Libido del yo, libido de objeto lo vimos.
Yo ideal del yo lo vimos. Vamos a ver autoerotismo, narcisismo y elección de objetos, y esa triada que les había dicho al principio, que tiene que ver con el proceso de constitución psíquica, que es algo que van a reforzar más, sobre todo en las evolutivas, pero acá hacen como ahí un primer pantallazo. El autoerotismo es lo que ya venían trabajando en 3 ensayos, ¿no? Como ese estado más primitivo de la vida sexual vinculado a las pulsiones parciales, que cada una se satisface por su propia cuenta, donde están zonas erógenas que son recortadas, como la zona oral, la zona anal, la zona escópica con los ojos, que buscan eso, justo la satisfacción en el propio cuerpo, sin referencias al yo como una totalidad, porque cada pulsión se satisface en su propia cuenta, ¿sí? Entonces, cada zona erógena va a tener como su propio circuito de excitación y de descarga, y esas satisfacciones nacen apuntaladas en lo que tiene que ver con lo autoconservativo, ¿sí? Por ejemplo, lo vimos en la oral con la cuestión de, bueno, del pecho de la madre, el alimento, ¿sí? Después eso se desprende, pero al principio de esas pulsiones nacen apuntaladas en lo que es la función nutricia. Todo esto repaso de lo que ya vieron en 3 ensayos, ¿bien? Entonces, en el estado del autoerotismo todavía no hay un yo, ¿sí? Solo hay pulsiones parciales que se satisfacen por su propia cuenta, ¿bien? Como que en términos de la economía, que es la metapsicología, digamos, el autoerotismo es la forma inicial de la libido, ¿sí? Antes de que se agrupe en torno a una representación de algo en sí, porque vieron que la segunda parte se llama la pulsión y su ordenamiento. Algo de esas pulsiones se empiezan a ordenar, que ustedes ya lo vieron, en relación al falo y todo eso, ¿sí? Pero bueno, en este primer momento no. Después tenemos el narcisismo, que es la unificación libidinal en torno al yo, ¿sí? Ahí es cuando se empieza a constituir un yo, como les dije, el yo no se constituye, uno no nace con un yo constituido. Y el narcisismo, en relación al autoerotismo, va a introducir como una nueva acción psíquica que tiene que ver con sintetizar las pulsiones parciales bajo la imagen de un yo, ¿sí? Yo, o sea, no es que el niño ya es una boca que chupa, un ojo que ve, sino que soy yo que chupo, soy yo que veo, digo, hay algo ahí que se empieza a ordenar en torno a el yo, ¿sí? Y Freud dice que para que el narcisismo se constituya, algo se tiene que agregar al autoerotismo, y ese algo es la invención del yo como objeto de amor, porque justamente la definición de narcisismo que yo les dije al principio es la investidura libidinal en el yo, ¿sí? Entonces, para que se dé ese pasaje, tiene que aparecer la invención del yo como un objeto de amor, el yo como algo posible de ser investido, ¿sí? Por libido. Entonces, acá es el momento en el que el niño como que pasa de diferentes fuentes de placer, que todas están dispersas, que todos se satisfacen por su propia cuenta, a un amor que ya va a estar como más concentrado sobre sí mismo, amor en términos de libido, ¿sí? Porque el yo se empieza a convertir en el objeto privilegiado de la libido. Entonces ese es el momento que llamamos el narcisismo primario, ¿sí? Que corresponde con esa primera investidura que hace el yo, ¿sí? La primera investidura libidinal, como inaugural, eso es el yo. Que es el momento en el que el sujeto, a ver, no es que se siente completo porque es un bebé, ¿no? Pero digo, como hay una cuestión ahí de completud, de omnipotencia, de autosuficiencia, que tiene que ver con lo que hablamos recién del momento del yo ideal, ¿sí? Y ese narcisismo primario es importante que sepan que no desaparece nunca, sino que siempre va a aparecer ahí como un núcleo permanente de amor hacia uno mismo que es necesario, ¿sí? Para vivir, básicamente. Pero luego, más adelante, cuando el sujeto va a investir y poner su libido en el mundo, ¿sí? En las personas, en las cosas, en los ideales, siempre va a conservar como esa reserva narcisista de base que es ese narcisismo primario, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar después, que tiene que ver con el concepto de narcisismo secundario, es que esa libido de objeto pueda replegarse hacia el yo, dando lugar al narcisismo secundario. Como se ve, por ejemplo, en el enamoramiento, que es lo que veníamos hablando hace un rato. Y en esos casos la libido, bueno, se retira del mundo y refuerza la investidura narcisista hacia el yo, ¿sí? Entonces,
El narcisismo es el pasaje del autoerotismo sin yo, que es lo que hablábamos al principio, al amor concentrado o a la libido puesta en el yo, ¿sí? Y es la condición para que después uno pueda investir otros objetos, ¿sí? Porque el paso siguiente, digamos, como la cadena, es la elección de objeto, que tiene que ver con, bueno, ya la apertura de la libido hacia el mundo, la apertura de la libido hacia el mundo en términos de investir los objetos del mundo, ¿sí? Una vez que se constituye el yo como una totalidad, la libido se puede desprender de ese yo y dirigirse a los objetos, ¿sí? Que es lo que Freud llamó libido de objeto, lo que vimos al principio con la proporcionalidad inversa. Entonces, la elección de objeto es como el modo en el que el sujeto va como a destinar esa libido hacia otra persona, ¿sí? Y esa forma de amar se va a apoyar en la forma en la que se estructuró su propio narcisismo. Y acá hay una diferenciación que es en el tipo de elección de objeto, ¿sí? Con esto ya pasamos al TP que viene. El tipo de elección de objeto, o sea, puede ser de dos tipos. Puede ser por apuntalamiento o de tipo narcisista, ¿sí? El tipo de elección de objeto por apuntalamiento tiene que ver con que el sujeto elige como objeto a la persona que en un momento estuvo ahí satisfaciendo originalmente las necesidades vitales, o sea, madre-padre, básicamente, ¿sí? El apuntalamiento tiene que ver con eso. Entonces, el amor se va a apoyar en las experiencias de satisfacción que estaban ligadas a la autoconservación, ¿sí? Por eso les decía esto de la persona que pudo satisfacer esas necesidades vitales. Entonces, Freud ahí hace como una diferenciación de que, siguiendo esta lógica, el varón elegiría como objeto a la mujer que lo nutre, que lo cuida, lo protege, como la madre o su sustituto, y la mujer puede buscar al hombre protector o proveedor. Yo sé que esto suena un poquito machirulo, sí, bueno, piensen en la edad en la que está, en la época en la que estaba escribiendo Freud, o sea, no todo es tan así, pero tenemos que saber lo que plantea Freud, ¿sí? Obviamente nos hace ruido escucharlo y decís, ¿qué estoy diciendo? Pero bueno, es como lo planteó Freud en ese momento. Después ya vendrán años en los que critiquen lo que dice Freud y lo discutan, pero ahora lamentablemente hay que saberlo. Entonces, en la elección de objetos de tipo de apuntalamiento, el amor como que el modelo de amor que uno tiene es el cuidado que recibió, ¿sí? Se ama al otro porque fue fuente de placer y de sostén, como fue la madre para el niño en esos primeros momentos de la vida, ¿sí? Y después tenemos el otro tipo, que es el tipo narcisista, que teniendo en cuenta que ya hablábamos de narcisismo como estado de colocación de la libido en el yo, el tipo narcisista tiene que ver con que el objeto elegido está relacionado a la imagen del yo mismo, ¿sí? Entonces el sujeto ama lo que él es, lo que fue, lo que quisiera ser o lo que fue parte de su propio yo. Y Freud dice que en este tipo de elección el amor se orienta por el espejo del propio ideal que tiene uno, porque justamente es la elección de objeto narcisista. Y bueno, dice que es una modalidad que predomina como en distintos casos clínicos, pero bueno, eso no importa mucho, ¿sí? Lo importante es que sepan que existen esos dos tipos de elección de objeto, ¿sí? Eso sobre todo lo del TP de narcisismo, para que tengan como una idea, no me quiero como explayar tanto más porque, nada, como vayan a buscar, a recuperar al texto algo de eso, pero yo creo que lo más importante quedó claro como para que podamos ver lo otro también. Bueno, tenemos después de esto ya el yo y el ello. No, perdón, más allá del principio de placer. Bueno, más allá del principio de placer. Para pensar en más allá del principio de placer tenemos que tener un poco en cuenta un concepto que se llama metapsicología, ¿sí? La metapsicología está compuesto por la tópica, la dinámica y el factor económico. Cuando yo hablo de factor económico tiene que ver con cantidades de energía, ¿sí? Yo siempre esto es como data que les doy para que tengan contexto. Cuando hablo de factor económico, economía libidinal, etcétera, tiene que ver con cantidades de energía que circulan en el aparato psíquico. Ustedes ya vieron en la primera parte del programa el principio de placer, que lo que tiende es básicamente a buscar el placer, evitar el displacer,
tratando de mantener esa homeostasis psíquica que tiene que ver con que el aparato psíquico necesita trabajar con niveles más o menos constantes de energía, ¿sí? Ni muy altos ni muy bajos. Homeostasis psíquica, ¿bien? Entonces, más allá del principio de placer, ya nos dice como, bueno, que hay algo, para la redundancia, ¿no? Más allá en el sujeto de solo buscar el placer y evitar el displacer. Hay algo más allá de eso, ¿sí? Entonces Freud comienza el texto explicando el punto 1 del programa que dice los fenómenos que no se explican desde el principio del placer. Porque empiezan a haber diferentes fenómenos que Freud se va dando cuenta, banquen que busca la punta en la que estaba, que son los sueños paradigmáticos, el juego del Fordá, las repeticiones en transferencia, y otros más que no me estoy acordando ahora, pero los tengo acá, bien. Que a Freud le ponen un poco en cuestión qué es lo que estaba planteando acerca del principio de placer, porque son fenómenos que no se siguen justamente por el principio de placer, ¿sí? Entonces, bueno, retomando, este principio sostenía que los procesos anímicos tendían a la ganancia del placer y a la evitación del displacer, lo que dijimos nosotros recién, buscando reducir la tensión interna, ¿sí? La homeostasis psíquica. Sin embargo, hubo determinados fenómenos que no se dejaban explicar por esto, ¿sí? Entonces ahí como es que Freud empieza a delinear esta cuestión de un nuevo campo de problemas que lo conduce a pensar ese más allá, ¿sí? Y en el primer fenómeno tiene que ver con los sueños de las neurosis traumáticas. Contexto, Freud escribe todo esto en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces habían un montón de pacientes traumatizados que revivían en sus sueños situaciones que habían tenido en el campo de batalla, ¿no? Entonces, a partir de sus sueños se despertaban con sueños con las escenas de los accidentes, se despertaban con un renovado terror. Y esto contradice un poco lo que planteaba Freud en el principio de placer, en el sentido de que lo lógico es que si el aparato psíquico está regido por el principio de placer, esta persona debería soñar, en vez de que le cae una bomba arriba de la pierna y explota y se muere, debería soñar que cae una bomba y salen flores, ¿no? Porque supuestamente el aparato lo que siempre tiende es al placer y a evitar el displacer. Entonces Freud dice, bueno, que acá, ¿qué onda? ¿No? Porque justamente lo que él empieza a notar es que hay una insistencia en lo displacentero, ¿sí? Insistencia en lo displacentero, esto es importante, que contradice la concepción del sueño como cumplimiento de deseos, ¿sí? Lo que ustedes vieron en el primer cuatrimestre. Y revela como esta existencia de una tendencia más originaria, que tiene que ver con el concepto de la compulsión a la repetición, ¿sí? La compulsión a la repetición, lo importante que tengan claro de acá es que es lo que lleva al sujeto a reproducir lo traumático en lugar de evitarlo, ¿sí? Por eso compulsión a la repetición. Hay algo de ahí de lo traumático que se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más abajo en el texto, que hay algo de esa repetición, hay algo de la compulsión de repetición que lo que está intentando hacer es ligar energía psíquica que ha quedado en el aparato. Pero eso lo vamos a dejar ahora en stand-by, o cuando yo les empiece a explicar el aparato vesícula, ¿sí? Pero déjenlo ahí como colgadito. Después, otro de los fenómenos que plantea Freud, que esta va a ser pregunta de parcial, o sea, ustedes les van a pedir que definan qué plantea Freud en más allá del principio de placer, o por qué tiene que plantear más allá del principio de placer, y cuáles son los fenómenos clínicos que dan cuenta de este más allá, ¿sí? Esa tranquilamente puede ser una pregunta de parcial. Segundo fenómeno que lo lleva a Freud a plantear este más allá del principio de placer es el juego infantil, ¿sí? El juego del Fordá. El juego de Fordá es básicamente Freud viendo a su nieto, que cuando se iba la madre empezaba a jugar con un carretel, que tenía un hilo, un violín, le dice ahí, que cada vez que lo tiraba decía o, que significa en alemán la traducción, homofonía, no sé bien cómo es la cuestión, se fue, ¿sí? Y siempre lo que más repetía, lo que Freud veía, es que él repetía sobre todo esa parte de
tirar el juguete lejos y gritar se fue, ¿no? Como que sería la parte más displacentera del juego, porque esa es la primera parte, la segunda sería tirar del hilo y que vuelva a aparecer el juguete, que se entiende que sería como la parte más placentera, ¿no? Y la más displacentera sería la de arrojarlo y decir se fue. Pero Freud dice que lo que se repite justamente es lo displacentero, ¿no? Se repite la vivencia displacentera de la partida de la madre, como que lo que dice Freud es que el niño ahí lo que hace es escenificar algo que no puede tramitar sola, ¿no? Que es la ida de la madre, entonces mediante el juego lo hace. Todo lo que tiene que ver con niños hablan siempre del juego como forma en la que el niño se manifiesta, ¿sí? Porque el pibe no se pone a hablar como los adultos, sino que siempre se usan las técnicas del juego y del dibujo para acceder al inconsciente. Bien. Bueno, esto. Si bien podría pensarse que el placer reside en torno al retorno del objeto, Freud advierte que el niño repite mucho más todo lo que tiene que ver con el momento de la partida, el momento que tira el juguete, mostrando que la repetición de lo displacentero cumple una función que es estructurante, ¿sí? Porque de vuelta permite ligar una vivencia que originalmente quedó como ahí medio pasiva, incontrolable, que no se podía terminar de metabolizar. De vuelta, ténganlo en suspenso, porque ahora lo vamos a ver bien. El tercer caso, el tercer fenómeno, es el de la compulsión a la repetición en la transferencia específicamente, ¿sí? Dice que muchas veces en el tratamiento analítico el paciente no se limita como a recordar lo que reprimió, sino que también lo repite en acto, como reeditando vínculos, afectos y escenas infantiles en la transferencia. Y también dice que, bueno, que incluso repite situaciones sin placer, como pérdidas, fracasos, etcétera, lo mismo, en la transferencia con el analista. Y ahí lo que plantea Freud es que lo notable es que esa repetición no responde como a un deseo consciente, sino a ese como deseo inconsciente que empuja a revivir lo que hizo sufrir, lo displacentero, lo cual de vuelta va a demostrar que el aparato anímico no solo busca placer, sino que también busca algo más fundamental, que es como tratar de tramitar lo no ligado, ¿sí? Lo que no puede ser simbolizado. Entonces, a todos estos fenómenos Freud les va a agregar el último, que es como un fenómeno cotidiano que tiene que ver con la compulsión de destino, que habla de, lo más probable es que les pregunte los primeros dos, ¿sí? Los sueños y el juego. Pero bueno, esto se lo sumo para que lo tengan en cuenta. La compulsión de destino, o la neurosis de destino, que dice que se observan personas que repiten incansablemente a un mismo tipo de, por ejemplo, no sé, mujeres que, o alguien que dice, no, yo siempre elijo novios tóxicos, yo siempre elijo tipos que me dejan, yo siempre elijo amigas que son súper controladoras, ejemplo, ¿no? Como algo de ahí de repetir un patrón de vínculo, por ejemplo, estoy tirando ejemplos, ¿sí? No lo pongan linealmente así en el parcial, pero algo de eso de repetir incansablemente un mismo patrón, que no va por el lado del placer, justamente va por el lado del displacer, ¿sí? Que evidencia justamente cómo también en la neurosis existe como esta tendencia a repetir algo de lo penoso y lo displacentero. Entonces, en todos estos casos, en el de los sueños de angustia, que son los sueños de guerra, en el juego que es el Fordá, en la repetición de los restos en transferencia y de la compulsión de destino, lo que Freud ve es que hay como una fuerza pulsional más originaria que el principio de placer, que se llama la compulsión a la repetición, que no busca el placer ni evita el displacer, sino que responde a otra lógica que es distinta, que es la lógica de la ligadura, ¿sí? Que esto tiene que ver con la lógica del trauma, ¿bien? Para hablar del trauma, vieron que acá es como que tenemos que hacer una conexión, no para que ustedes la tengan que responder en el parcial, sino para que entiendan de qué estoy hablando. Una conexión entre
lo que viene en la primera parte, TP4, TP8, que sería manuscrito K, conferencia 23 con fantasía y ahora. ¿Por qué? Porque todos esos temas hablan del trauma. Nosotros cuando empezamos a estudiar la materia, ustedes vieron el trauma ligado a esa vivencia en la sexualidad infantil temprana, que aparece en un segundo tiempo a partir de otro recuerdo, el caso Emma, la escena 1, la escena 2, la pubertad en el medio, todo lo que tiene que ver con eso. Después cuando ustedes vieron fantasía, con mis tesis y conferencia 23, ahí Freud dijo, no puede ser que todas las histéricas que llegan a contarme que fueron o X cosas sea siempre verdad. Hay algo ahí de que Freud termina diciendo, no le creo a mis histéricas, pero porque introduce el concepto de fantasía como recuerdo anémico que viene a encubrir la propia práctica sexual, infantil, autoerótica, todo lo que vieron ahí, que eso hace que caiga un poco el factor accidental, como eran lo que pasaba en el manuscrito K, y se revalorice el factor constitucional que tiene que ver con la propia sexualidad traumática, ¿sí? Bueno, ese segundo enganche. Ahora vamos al tercero, que es donde se termina de cómo trabajar la cuestión de el trauma. Para entender el trauma, Freud propone la metáfora del aparato psíquico como una vesícula, ¿sí? Vieron que era biólogo, siempre las analogías, las cuestiones naturales siempre están ahí. Y lo que plantea Freud es que justamente este aparato psíquico lo piensa como una vesícula que está protegida por una capa por fuera, que funciona como una capa de protección antiestímulos, que dice que, bueno, es medio falopa toda esta parte, pero que, bueno, que fue adquirida evolutivamente, y que filtra esta parte, o sea, lo de adquirida evolutivamente, me refiero a la falopa, pero la función en sí que tiene esa capa de protección antiestímulos es justamente filtrar los estímulos externos, ¿sí? Permitiendo que solo una fracción de esos estímulos penetre todo lo que tiene que ver con los sistemas internos. Pero lo que dice Freud es que cuando ese estímulo que viene de afuera es excesivo, puede perforar esa protección y dañarla, haciendo que entre como mucha más energía en el aparato de la que debería, porque justamente no está ahí funcionando la capa de protección antiestímulo. Entonces entran demasiado estímulo que el aparato no llega a metabolizar, ¿sí? Entonces ahí es cuando aparece la cuestión de la compulsión a la repetición y la ligadura. ¿Por qué? Porque lo traumático, que ahora lo vamos a ver, porque está la cuestión de lo traumático interior y exterior, ¿no? Lo traumático exterior, como esos estímulos que vienen de afuera, que rompen con esa capa de protección antiestímulo, al romper esa capa lo que hacen es que el aparato se inunde de energía. Y ahí de vuelta, principio económico, ¿sí? El aparato psíquico tiene que trabajar con niveles más o menos constantes de energía, entonces lo que hace el aparato mediante la compulsión a la repetición es repetir lo displacentero, repetir, para intentar ligar algo de ese afecto, ¿sí? Que quedó libre en el aparato psíquico y no puede quedar libre, ¿sí? En el aparato psíquico, los estímulos, o sea, la energía que hay en el aparato psíquico tiene que estar ligada, ¿sí? A representaciones, a cosas, a palabras, a imágenes, ¿bien? No puede quedar energía libre. Entonces, justamente, cuando fracasa, cuando se rompe la capa antiestímulos, se inunda el aparato de energía, el aparato lo que hace y con la compulsión a la repetición es repetir para intentar ligar algo de eso y poder simbolizarlo, ¿sí? Eso tiene que ver con el trauma externo, ¿sí? Que viene de afuera. Pero también hay algo de acá que es importante, que es que el trauma o lo traumático se redefine porque no solo tiene que ver con un exceso que proviene del interior, porque también tiene que ver con una irrupción interna.
Porque ¿cuál es el estímulo que nosotros vimos por excelencia que existe en el aparato psíquico? La pulsión. Y la pulsión no es de afuera, digamos, o sea, vieron que Freud dice la pulsión es un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, entre el cuerpo y la psique, pero digamos, es un estímulo constante y es interno, porque justamente en 3 ensayos de teoría sexual, Freud lo que hace es diferenciarlo del estímulo. El estímulo dice que es externo, que irrumpe, mientras que la pulsión es interna y no se puede cancelar, ¿sí? Entonces, acá se produce la redefinición de lo traumático porque justamente el aparato psíquico está situado como entre estas dos fuentes de excitación. Lo que viene de afuera, pero después lo que está adentro que tiene que ver con todo lo pulsional, ¿sí? Entonces, mientras que para el exterior uno se puede proteger, el aparato psíquico se puede proteger con esa barrera antiestímulo, en el interior no hay ninguna defensa, porque no hay ninguna defensa para la pulsión, básicamente, ¿no? Entonces ahí es cuando Freud hace como esta analogía estructural entre el trauma externo y el trauma interno, en tanto ambas implican una falla justamente en esta ligadura. Entonces, el principio del placer intenta tratar a esas excitaciones internas como si fueran de afuera, como si vinieran de afuera, para poder justamente defenderse de ellas por otros mecanismos, ¿sí? Entonces, se revaloriza la cuestión de lo traumático, se redefine, ya no es solo una cuestión de afuera o de adentro, o solo de afuera o solo de adentro, porque el estímulo por excelencia que tenemos es la pulsión, y para eso no hay barrera antiestímulo, ¿sí? Entonces, ahí es donde se produce la redefinición de lo traumático entre lo interno y lo externo. Entonces, en ese sentido, la compulsión a la repetición, que es lo que veníamos hablando antes, como para cerrar este tema, se convierte un poco en esta manifestación visible de algo que vamos a ver más claramente en el yo y el ello, que tiene que ver con la tendencia que tiene lo viviente, que tiene el ser vivo, a volver a un estado anterior, ¿sí? Que tiene que ver con la noción de pulsión de muerte, ¿sí? Ahora vamos a ver en el práctico que viene, en el yo y el ello, cómo hay una nueva tópica y un nuevo dualismo pulsional, ¿sí? Ya no hablamos de pulsiones de autoconservación y sexuales, sino que empezamos a hablar de pulsiones de vida y de pulsiones de muerte, ¿sí? De Eros y de Tánatos, ¿bien? Que ahora lo vamos a entender mejor en el práctico que viene. Bien, ¿algo de lo que dije les quedó dudas, preguntas, de más allá del principio del placer? ¿Algo que no haya cerrado? No sé si, a ver, me fijo en el chat, porque no los veo. Porque no está acá. ¿Dónde está el chat? Bueno, supongo que no hay preguntas, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Algo de lo que estoy diciendo? Más o menos. Sí, sí, se entiende. Vas un poquito rápido, pero se Ok, entiende. trato de Eh, bajar la velocidad. Bien, dale, gracias. gracias. Es que yo me enchufo a 220 y no paro. Sí, Igual tranqui. está grabado, así que también después me Ah, pueden genial. escuchar en 1X. No, 1X es más rápido todavía. Bueno, más lento. Bueno, tenemos el yo y el ello, ¿sí? Como les dije, a partir de ahora vamos a tener una nueva tópica y un nuevo dualismo pulsional, ¿sí? Banquen que quiero ver los puntos del programa. No los tengo en mano. Acá. Bueno, el ello más abarcativo que lo reprimido. Bien. Bien. Bueno, en esto que yo les decía al principio de la metapsicología, es lo que yo les decía, ¿no? Tópica, dinámica y economía. Economía, todo lo que tiene que ver con las cantidades de energía, ¿sí? Y la tópica tiene que ver con lugares. Nosotros vimos en la primera
En la primera parte del programa, todo lo que tenía que ver con la primera tópica, que es inconsciente, preconsciente, consciente. Y ahora vamos a tener una segunda tópica, que no es que Freud tira la primera, no es que, bueno, no existe el inconsciente, nada de eso, sino que Freud dice como, bueno, el consciente, inconsciente, preconsciente son cualidades de las representaciones, ya no son lugares dentro del aparato psíquico, ¿sí? Son cualidades de las representaciones, o sea, las representaciones pueden ser conscientes, pueden ser inconscientes, pueden ser preconscientes, pero ya no son lugares en el aparato psíquico. Lo que sí van a ser lugares en el aparato psíquico van a tener que ver con yo, ello y super yo, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con el ello, ¿sí? Porque el ello es como lo que está primero. El ello es lo que está primero, Freud dice que es la instancia más vasta y originaria, dice que es totalmente inconsciente y que constituye lo que es el reservorio pulsional, ¿sí? El ello es la pulsión, siempre piénsenlo así, ¿bien? Ello es igual pulsión, la energía de la pulsión. Como es el reservorio de lo pulsional, está tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte, ¿sí? Que están ahí como en permanente lucha. Y Freud dice que el ello es amoral, ¿sí? Que no conoce ni contradicción ni de tiempo, y que con esto, con la cuestión de la moral, lo van a ver más claro en lo que tiene que ver con los vasallajes del yo, ¿sí? Porque Freud dice que, ahora lo vemos en un rato, que el yo no es amo de su propia casa, porque el yo está como peleando constantemente con tres poderes distintos, ¿no? El yo, el ello, perdón, el ello, el super yo y la realidad exterior. Entonces está como tratando siempre de maniobrar entre los tres. Y Freud plantea que el ello es amoral justamente por algo ahí de la pulsión de muerte que siempre está pidiendo más, pidiendo más, pidiendo más, pidiendo más, que ahora lo vamos a ver. Pero también es importante que sepan esta cuestión de que Freud plantea al ello como más abarcativo que lo reprimido, ¿sí? Esto puede ser una pregunta de parcial, porque Freud considera que el ello es más abarcativo que lo reprimido. Que hay otra frase que también puede ser pregunta, que es todo lo reprimido pertenece al ello, pero no todo lo inconsciente es reprimido, que es todo medio un trabalenguas, ¿sí? Pero para explicarla, es importante que sepan que lo reprimido constituye solo una parte del ello, ¿sí? Porque el ello incluye a todo lo que tiene que ver con lo inconsciente y no solamente a lo que fue reprimido. Porque el ello justamente representa esta dimensión originaria, pulsional e inconsciente del psiquismo, ¿sí? Es la fuente de lo pulsional, de todo lo que tiene que ver con las emociones de deseo, con todo lo que tiene que ver con las energías que animan la vida psíquica. En él no rigen esto, leyes de pensamiento lógico ni del principio de la realidad, sino todo lo que tiene que ver con el proceso primario. Que esto no es importante que mencione lo del proceso primario, esto es como más para evolutiva, pero el ello, piénsenlo eso, como justamente lo pulsional, y lo pulsional es lo que exige satisfacción, siempre, ¿sí? No es que la pulsión se quede ahí quieta y listo, ya está, no. Lo pulsional siempre exige satisfacción. Y bueno, esto no distingue entre lo reprimido y lo que nunca fue consciente, porque alberga tanto contenidos que alguna vez fueron conscientes y luego fueron reprimidos, como contenidos que jamás alcanzaron la conciencia. Por eso se dice que el ello es más abarcativo que lo reprimido, ¿sí? Porque lo reprimido es solo una porción del inconsciente, que tiene que ver con lo que el yo rechazó, ¿sí? Mientras que el ello es el reservorio general del inconsciente porque es el reservorio de lo pulsional, incluyendo también lo que nunca fue reprimido, ¿sí? Entonces, eh, Perdón, ¿puedes repetir esta última parte? sí, ahí lo vuelvo Por a favor. repetir. Gracias.
Bien, es difícil, no es fácil. Sí, O sí, sea, no sí. es fácil de explicarlo en el aire, eso es lo difícil de hacer virtual nomás. Bueno, lo vuelvo a leer. Gracias. Entonces, habíamos dicho que el ello es el reservorio de lo pulsional, ¿sí? Em, lo reprimido dentro del ello constituye una parte de él, porque el ello incluye a todo lo inconsciente, pero no solamente aquello que fue reprimido, ¿sí? Porque no distingue justamente el ello entre lo reprimido y lo que no fue nunca consciente, porque en el ello hay contenidos que alguna vez fueron conscientes y luego fueron reprimidos, pero también forma parte de esto, algunos contenidos que nunca alcanzaron la conciencia, nunca fueron conscientes. Entonces, el ello es más abarcativo que lo reprimido, porque lo reprimido es como una sola porción del inconsciente, ¿sí? Que es lo que el yo rechazó. Pero el ello es el reservorio general del inconsciente, como que incluye algo más, digamos, no solamente lo que fue reprimido, sino aquello que jamás alcanzó la conciencia. Eh, entonces, incluye también a lo que nunca fue representado y nunca fue reprimido, ¿sí? Por eso hay algo como eh, más allá, digamos. Y no es solamente lo reprimido, sino que hay algo ahí de lo que nunca llegó a alcanzar la conciencia que forma también parte del ello. Bien, a partir del ello es que nace el yo, ¿sí? Porque el yo aparece o se forma como una diferenciación del ello que es producida por la influencia del mundo exterior, ¿sí? Esto tiene que ver sobre todo con, bueno, el cuidado de los padres, la introducción de ahí de los otros primordiales, etc. El yo es la instancia que va a formar o que se va a formar a partir del sistema percepción-conciencia, el yo es el que comanda la conciencia, y que va a introducir la prueba de realidad, ¿sí? Esto no es tan importante, pero tiene que ver con, bueno, estar ubicado en tipo de espacio, básicamente. Y Freud sostiene que el yo es una organización coherente de los procesos anímicos, del que siempre trata de darle sentido, y es el encargado siempre de mediar entre las exigencias pulsionales del ello, de las restricciones del superyo y de las condiciones que impone el mundo exterior, ¿sí? Por eso es que yo le decía que Freud planteaba esto de que el superyo no es amo de su propia casa, porque siempre tiene que estar tratando de contentar a diferentes instancias que le piden cosas contradictorias todo el tiempo. O sea, lo que le pide el ello al yo se contradice con lo que le pide el mundo exterior, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, ya veíamos en la primera parte del programa, si lo piensan, en relación al concepto de fantasía, ¿sí? En la fantasía siempre hay algo de lo pulsional que está imbrincado, y siempre esas fantasías piden su realización, pero en el mundo real, no todas las cosas que uno fantasea se pueden realizar. Entonces ahí el yo siempre está luchando como a tratar de contentar al ello, que tiene que ver con lo pulsional, con la exigencia de satisfacción, pero a la vez que esas satisfacciones y que esas fantasías y que todo eso tenga que estar conectado con la realidad, porque hay una realidad ahí que impone y que exige justamente de que las cosas sean de una determinada manera. Y después está el super yo, que te alejas un poquito del ideal, que te alejas un poquito. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el yo se apoya en la percepción corporal, es esencialmente un yo cuerpo, esto también es una proyección de la superficie del organismo. La experiencia del cuerpo es la base de la constitución del yo, que tiene que ver un poco con lo que hablamos, bueno, del autoerotismo en ese primer momento, todo tiene que ver con el cuerpo en ese primer momento, con el placer y el displacer que siente el cuerpo. Y, ¿qué más? Bueno, eso sobre todo del super yo. Bueno, esto, que Freud usa la metáfora del monarca constitucional. Dice que el yo reina, pero no gobierna,
¿sí? Porque justamente tiene que responder simultáneamente a estos tres vasallos que son el ello, que le exige satisfacción, el super yo, que le impone la ley, y la realidad, que fija los límites de qué es posible y qué no es posible, ¿sí? Entonces, como si reina, pero no gobierna a ninguna de esas instancias. Siempre está tratando de ver cómo hace para satisfacer a cada una de esas instancias. Y por último tenemos el super yo, ¿sí? Que dice que es una diferenciación dentro del yo, por eso super yo, y que se hereda del complejo de Edipo, ¿sí? Que cuando uno traduce el super yo se traduce como Uberich, que significa, en realidad, la traducción correcta sería no super yo, sino sobre yo, como esa instancia que está sobre el yo, controlando, viendo cuando uno se acerca o se aleja del ideal, ¿sí? Y en relación a ser heredera del complejo de Edipo, el super yo, tiene que ver, si tienen tiempo, repasen ahí un poquito del complejo de Edipo, del TP del parcial anterior, surge cuando las identificaciones con las figuras parentales se sedimentan en el yo y se constituye esa instancia moral y crítica, ¿sí? Entonces el super yo ahí aparece como el representante interiorizado en el aparato psíquico del padre en tanto autoridad, en tanto ley. No es literalmente tu papá, sino es lo que representa en relación a la función que ejerce, ¿sí? Cosas que también van a ampliar en Evolutiva 1. Bien, entonces, el superyo es el representante interiorizado del padre, la heredera de la autoridad y de la ley. Al sepultarse el Edipo, el niño va a incorporar en su yo las identificaciones del padre y de la madre, que están unificadas a un ideal, que es lo que vimos al principio, ¿no? El ideal del yo, que siempre se va a enfrentar ese ideal del yo, se va a enfrentar al yo como modelo y como juez, ¿no? Porque es lo que va a dictaminar cuándo yo me estoy acercando, cuándo yo me estoy alejando de ese ideal, ¿sí? Entonces ahí es como aparece el super yo como modelo y como juez, que me dice, che, te estás alejando de lo que deberías estar haciendo, ¿no? Y Freud también señala como la doble faz que tiene el super yo, las dos caras del super yo, que es algo que lo pueden encontrar así, que por un lado ordena, como en el sentido de, bueno, tenés que ser así, así tenés que ser, pero por el otro lado prohíbe, como así no te dejo ser, o sea, como que te dice que ser, pero a la vez te dice que no. Entonces, su función es a la vez normativa, pero también idealizante y esta cuestión de prohibir, ¿sí? O sea, como que tiene esas dos caras, que ordena pero que prohíbe, ¿bien? ¿Qué más queda de acá? Algo que es importante, que Freud ve algo paradojal a partir de la segunda tópica. Lo paradojal que ve Freud es que muchas veces, cuanto más virtuoso es el sujeto, cuando más se acerca a ese ideal del yo, más severo se vuelve el super yo. Y esto es algo paradojal, porque uno diría, bueno, si yo estoy haciendo cada vez las cosas bien y mejor y me estoy acercando al ideal y a lo que quiero y a lo que, si lo cumplo y si lo consigo, voy a poder volver a tener mi yo ideal constituido, bla. Mientras más yo me acerco a eso, más severo se pone el super yo, que es al revés, ¿no? Debería ponerse más severo cuando uno se está alejando del ideal. Pero lo que dice Freud ahí es que cada renuncia pulsional que uno hace incrementa la agresividad que tiene el super yo para con el yo, ¿sí? O sea, por cada renuncia pulsional que hago, cada vez el super yo pide más, pide más, pide más, pide más, ¿sí? Como que la culpa no se alivia justamente con esta obediencia, de decir yo cumplo, yo cumplo, yo cumplo, sino que crece con cada renuncia al punto de generar lo que Freud llama la reacción terapéutica negativa, por ejemplo, ¿sí? Que son como estos pacientes que empeoran cuando mejoran, cuando están como por acercarse a la cura, empiezan a empeorar. Y Freud lo lee como una culpa inconsciente que les impide aceptar el bienestar, justamente, ¿no? Entonces, esa culpa que es inconsciente, que es muda, que queda ahí, que está ligada a la pulsión de muerte,
se va a satisfacer a través del sufrimiento, ¿sí? Manteniendo el padecimiento como un castigo que uno se pone a sí mismo, básicamente. ¿Bien? Y entonces, es importante que en este práctico ustedes puedan delimitar yo, ellos, super yo, que puedan hablar de las relaciones que hay entre esas instancias, van a ver que hay algunas analogías, tipo la del caballo es una, el caballo y el jinete, que puedan como caracterizar y armar cada una de esas instancias, explicarlas, hablar de las relaciones entre ellas, y eso sobre todo del yo y el ello. Después para cerrar con lo último de este texto, que yo me tengo que ir en un rato también, así que aprovecho, vamos a ver la cuestión de pulsiones de vida y pulsiones de muerte, ¿sí? Este segundo dualismo pulsional. Yo ahí les hablé del de la segunda tópica, ahora vamos al segundo dualismo pulsional, ¿sí? Que son pulsiones de vida y pulsiones de muerte, ¿bien? Las pulsiones de vida se denominan eros, o sea, eros y tánatos. Tánatos es la de muerte y la de vida es eros. Eros significa amor, creo que es un griego. Pero bueno, se agrupan en ella las pulsiones de autoconservación y las sexuales que habíamos visto antes, que estaban divididas, se agrupan, esas dos en las pulsiones de vida, ¿sí? Entonces se agrupan todas las tendencias que tienen que ver con conservar, con unir, con crear, con mantener la vida del individuo y de la especie, ¿sí? Esto incluye las pulsiones sexuales y las de autoconservación, que antes Freud había diferenciado, y la finalidad siempre de las pulsiones de vida tiene que ver con producir, o sea, como cada vez ir ligando esa energía psíquica que queda libre en el aparato, manteniendo como la cohesión del sujeto y de los vínculos con los otros, ¿sí? O sea, la pulsión de vida siempre va a estar relacionado con la energía ligada, ¿sí? Y la pulsión de muerte siempre va a estar relacionada con la energía no ligada, con, a ver si está acá el punto del programa, con la mudez pulsional. Cuando hablamos de mudez pulsional estamos hablando de pulsión de muerte, ¿sí? Bueno, entonces, las pulsiones de vida están regidas por el principio de placer y la tendencia a ligar, ¿sí? Y las pulsiones de muerte, por otro lado, son las que llamamos tánatos, son las pulsiones que son un poco más originarias y que siempre tienden como a la reducción completa de tensiones. Cuando hablamos de muerte, lo que apuntamos no es que con las pulsiones de muerte uno, bueno, se quiere morir, no es lineal, sino que tiene que ver con el retorno al estado de lo inorgánico o a la reducción completa de tensiones, es decir, que no haya estímulos. La muerte tiene que ver con eso, que se asemeja un poco al sueño, ¿sí? Pues en el sueño no hay estímulos que interrumpan, uno está en ese estado. Entonces las pulsiones de muerte siempre tienden justamente eso, a reducir las tensiones, al retorno del estado inorgánico que coincide con la muerte. Su meta última siempre va a ser la destrucción. Como primero, bueno, en forma dirigida hacia uno mismo tiene que ver con la autodestrucción, y si está desplazada hacia afuera tiene que ver con la agresividad, que es algo que se va a retomar en el malestar en la cultura. No lo vamos a ver acá porque me dijeron que no le van a tomar, pero después Freud ahí amplía sobre la cuestión de la pulsión de muerte en relación a los otros, que tiene que ver con la agresividad. Y la pulsión de muerte siempre se va a manifestar como lo desligado, la repetición mortífera, que hablábamos en esos fenómenos de más allá del principio del placer, la compulsión a la repetición de esas situaciones traumáticas, porque con esa repetición se intenta ligar algo de esa energía que quedó libre, inundando el aparato, ¿sí? Entonces, pulsión de muerte, pulsión de vida, segunda tópica, ya lo vimos, bien. ¿Qué más? Estoy viendo si falta algún punto, pero no, porque ya lo vimos. El ello más abarcativo que lo reprimido lo vimos, la mudez pulsional, que es la pulsión de muerte, lo vimos,
La aspiración a la unidad por parte del yo también lo vimos, es caracterizar al yo como instancia y los vasallajes. El lugar del mundo externo, bueno, el mundo externo siempre aparece como esa instancia que delimita justamente cómo se tienen que dar las cosas, ¿no? Siempre hay uno no hace cualquier cosa, siempre está pensando en el que dirán, implica un poco ese mundo externo. Después Perdón, eso. Sol, te Sí. corto un segundito, necesito Ujú. hacerte esta pregunta. Algo que Sí. no me queda claro es si la pulsión de muerte, que no puede ligarse a ninguna representación, ¿causa la compulsión a la repetición? O sea, eh, ¿es la que causa esta compulsión a la repetición? Sí, sí, sí. Esa funciona exactamente como lo estás diciendo vos. O sea, la Ok, pulsión de muerte no puede justamente encontrar esas formas de ligarse a representaciones, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, no se puede tramitar psíquicamente, o sea, no hay algo ahí de las pulsiones de vida, y ahí es cuando queda esa energía pulsionar, que queda libre, que no queda ligada, y que se manifiesta en el fenómeno clínico que es la compulsión a la repetición, ¿sí? ok, Entonces, justamente en esos fenómenos que nosotros veíamos más allá del principio de placer, ahí el sujeto repite esas experiencias en ese intento de ligar justamente la energía que quedó ahí libre en el aparato que no puede quedar libre, ¿sí? ok, perfecto. A ver si te Muchas puedo decir gracias. que aclare. No, de nada, estoy pensando. Eh, bueno, todas estas cosas los van a ampliar. Después a mí me pasa también que al estar en sexto, tengo todo un recorrido de datita que a ustedes les falta, que les haría más claro entender, pero a la vez les complicaría porque yo le estaría sumando mucha info que a veces es difícil hasta dónde, ¿sí? Esa es la complejidad que tiene teoría siempre, que yo siempre lo digo, como bueno, hay que esperar que algunas cosas queden atadas con alambres y yo les prometo que después esos alambres se van a unir un poco más. Pero ese unir un poco más es hasta sexto año de la carrera, entonces falta. Pero bueno, ¿tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro de lo que vemos hasta ahora? Algo que, ruido, no me cierra, no entiendo un carajo sobre qué explicaste acá, algo de eso. Así cerramos con eso. Pueden escribir también. Eh, Puedes explicar el aparato vesícula. Bien, eso de la vesícula es una metáfora que utiliza Freud para pensar el aparato psíquico, que lo piensa esto, como una vesícula que está compuesta, vesícula literalmente la vesícula del órgano, que está compuesto por una capa de protección antiestímulo. No importa esta cuestión de ahí, lo van a leer en el texto y no van a entender esto de que la vesícula está en un lugar de no sé qué, de no sé cuánto, digo, como del contexto de dónde está la vesícula, pero no importa todo eso, lo que ustedes tienen que saber es la cuestión de la protección de la capa antiestímulos, ¿sí? Es importante que sepan eso porque cuando ahí Freud lo utiliza para explicar todo lo que tiene que ver con el trauma externo, ¿sí? El trauma que rompe con la membrana, esa membrana antiestímulo llena el aparato de energía psíquica y el aparato no puede estar inundado de energía, necesita empezar a ligar esa energía a representaciones. Entonces ahí aparece la compulsión a la repetición para ir ligando esa energía y que no quede libre en el aparato, ¿sí? Pero ahí está la cuestión de eso es del trauma externo, después está el trauma interno, porque se redefine lo traumático entre el interno y el interno. Ya no es tan así por una cuestión de que hay un estímulo interno por excelencia que es la pulsión, y para la pulsión no hay protección ante estímulo, porque es el estímulo interno, ¿sí? Entonces ahí está la redefinición de lo traumático porque lo funcional es algo para lo cual no hay forma de protegerse, ¿sí? Entonces ahí es cuando se redefine lo que tiene que ver con lo traumático. Eso sería lo del aparato vesícula, lo importante que sepan del aparato vesícula. La clase grabada la subimos si yo no me equivoco, al canal de Twitch de Utopía, si no me equivoco.
a chequear. Pregunten en el grupo de WhatsApp porque no lo sé. Pero creo que es así. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no quede claro? Para cerrar. Bueno, éxitos a todos. Preguntan en el grupo, me pueden escribir a mí también, yo no tengo problema, les responderé en la medida de lo posible, pues elecciones. Así que bueno, eso, éxitos a quienes rindan. Y votennos mañana. Mañana miércoles o viernes. Así que bueno, cualquier duda, compás, preguntan, ¿sí? Adiós, nos vemos.